Llevaron los acuerdos entre el Ministerio de la Producción y las empresas alimenticias. Decidió convocar a empresas alimenticias, las que participan, las 16 empresas, más los supermercados, y me invitó también como presidente de Copal. Usted sabe que el mecanismo, tanto en precios cuidados como ahora, ha sido, en el caso de precios cuidados, fue Copal la que firmó los acuerdos, pero cada empresa la que negoció o la que incluyó los productos y por el tiempo y en las condiciones que correspondan. La misma mecánica se ha seguido en este caso. Primero, destaco que es un acuerdo voluntario. Así, en este caso, quiero decir absolutamente claro y transparente, ninguna empresa se presentó a Copal para decir que era coercionada o presionada para incluirse. En segundo lugar, que evidentemente aquí tenemos que partir de la base siguiente. El problema de la inflación no es un problema que se produzca en la cadena de producción o en la cadena de distribución, es un problema mucho más de fondo, más macro, y que requiere las reformas estructurales que se han encarado, pero que todavía no han dado todos los frutos que la Argentina aspira. En tercer lugar, que no cabe la menor duda que después de haber llegado a un pico inflacionario como el 4.7, creo que es algo que impresiona a toda la sociedad, no solamente al consumidor, sino a todos los ciudadanos, también al ciudadano empresario, y por ello esta actitud en la búsqueda de un alivio, esta presión que nos dé un ambiente, o tratar de que nos dé un ambiente de un poco más de serenidad, mientras, digamos, se consolidan las otras reformas que van a matar el problema de raíz. El problema de raíz es la inflación sistémica, histórica, que tiene la Argentina, que nos llevó a verdaderamente durante décadas. Daniel, sumarse voluntariamente a este programa de precios esenciales ¿implica un respaldo al gobierno ante el escenario electoral? Yo creo que personalmente no podría decir eso. Yo creo que eso es una actitud empresarial frente a una realidad económico-social. Realidad económico-social en donde hay, por un lado, un problema de determinados sectores de la sociedad que están consumiendo menos. Esto en las cifras claramente están. En 5% de caída en alimentos es una caída importante. Es cierto que hay una parte que se ha ido a un mercado negro, mercado informal, entonces que no es mensurable, pero en todo caso hay un tema. Y del otro lado hay también, en el mejor de los casos, la industria de alimentos durante el año 2018 trabajó a menos de un 60 o alrededor de un 60% de la capacidad instalada, es decir, 40% de capacidad ociosa. En ese contexto, es evidente que también queremos producir y que se consuma para que haya se recree un círculo virtuoso. Entonces me parece que hay una confluencia. Que estos precios esenciales no solo cuidan el bolsillo de la gente, sino también son un aliciente para las empresas del sector alimentario para intentar colocar sus productos. Sí, digamos, no por el lado del precio, sino por el lado del volumen. Digamos, el tema está claro que no es por el lado del precio, es por el lado del volumen. Bien. Ahora, por otro lado, incluso si uno mira las empresas que no son solo de consumo interno, que son mixtas, consumo interno y exportación. Argentina tiene un sector exportador muy importante en alimentación. Nosotros hemos llegado en el año 2011 a exportar 30.000 millones de dólares, ahora estamos exportando 25, 26.000 millones. Ahí lo que se ve, lo que falta son las economías regionales y las pymes regionales que están en una situación más compleja. Pero lo cierto es que esto se ha hecho en una combinación de mercado interno, mercado externo. Entonces, potenciar mercado interno también mejora la base de economía de escala para la producción. Ojalá ese supuesto sea. Pero quiero agregar un dato que me parece muy importante para la gente, para la sociedad, que entienda que la industria de alimentos produce 25 a 30.000 millones de dólares de exportación e importa 1.500 millones. Es decir, es una balanza comercial tremendamente favorable para Argentina. Pero además que no está agotada, no es el techo. Yo diría que este es el piso. Nosotros hace años que no crece el número de empresas exportadoras. En el año 2011 teníamos 1.260, ahora tenemos 1.235. ¿Qué quiere decir eso? Significa que deberíamos estar por lo menos en 5.000 empresas exportadoras, teniendo en cuenta la dinámica que ha tomado la globalización y la participación del mercado alimenticio, la necesidad alimenticia. ¿Cuál es el obstáculo para que no haya tantas empresas? Bueno, ¿Una política del gobierno que no le prestó atención a la exportación? Yo creo que primero que nada
las reformas pendientes, ¿no es cierto? Se hizo una reforma fiscal en 2017, como lo dijo el presidente hoy, en el 2020 hay que aplicarla, esa reforma fiscal. ¿Por qué? Porque un alimento tiene 40% de carga impositiva, una bebida, un agua mineral, la mitad del agua mineral de una botella de agua mineral es impuesto. Digo, esto es. Después, costos logísticos, transporte, triplicamos el costo internacional de logística. Quiere decir que desde la planta, puertas afuera de la planta, hasta llegar a los lugares de distribución o a la exportación, obviamente hay sobrecostos muy grandes. Después están los costos laborales no salariales, impuestos al trabajo muy altos, que lo que terminan generando es más informalidad, cuando lo que queremos es formalidad. El trabajador porque tiene protección, y nosotros como empresas por competencia desleal. Después el acceso al crédito, evidentemente un crédito a tasa razonable. Esto, ¿quién va? Fíjese que las economías regionales y las pymes, su capital de trabajo lo reconstruyen con crédito. Ahora, a estas tasas, el crédito no es Ahora, algo que Daniel, usted plantea estas reformas que todavía están pendientes a 2020. ¿Eso es asumiendo que gane la gestión de Cambiemos o tiene expectativas de que si gana la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se vaya por el mismo camino? A ver, yo creo que Argentina, más allá de cualquier candidato, tiene que hacer esas reformas estructurales. Si no quiere seguir tambaleando, si nos va bien con la soja andamos bien, y si no nos va bien con la soja, nos hundimos de nuevo. Y hay que cruzar los dedos para que no haya sequía. Exacto. Entonces, me parece que independientemente de la importancia del sector primario, el sector primario en Argentina tiene un potencial, ha hecho una revolución tecnológica, una capacidad fenomenal. Magnífico que sea así. Pero detrás de eso tenemos que conjugar otros factores que nos permitan transformarnos. Y para permitirnos transformarnos, evidentemente tenemos que tener un equilibrio macroeconómico que nos va a llevar también a luchar y combatir contra la inflación, un gasto público eficiente, un empleo público que la gente empiece a entender que es mejor trabajar en el sector privado, un sector privado que crezca. ¿Para qué? Porque hoy tenemos prácticamente, calcule usted que del empleo en la Argentina, del empleo formal en la Argentina, que son 12 millones de personas aproximadamente, un poco más de la mitad es empleo en el sector privado dependiente. Después tenemos autónomos, servicio doméstico y 3 millones y pico de empleados públicos. Según el Banco Mundial, deberíamos estar teniendo 1 millón, 1,5 millones menos de empleo público. Pero obviamente todo esto son procesos que llevan a relocalizaciones en función de que crezca el aparato del sector privado y se produzca para poder hacer desafío. Estos procesos que son graduales, porque 3 millones de empleados públicos que se reduzcan a la mitad, el costo político de echarlos a todos es imposible de sostener, tiene que ser una política... El costo político, social, digamos, a ver, después de la crisis de 2008-2009 en el mundo, y esto es una de las grandes enseñanzas del G20, que dijo, no puede haber crecimiento e inversión sin inclusión social. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que haber ambas cosas, tienen que funcionar los dos motores, el motor del crecimiento y el motor de la inclusión. Entonces, todo esto requiere procesos. Exacto. En esos procesos graduales que se requieren para hacer ese trasvasamiento gradual de empleados públicos, de un Estado más eficiente que no requiera tantos empleados públicos que pasen al sector privado, tiene que haber continuidades, no necesariamente de gestiones de gobierno, pero sí de visiones del país y de la economía. ¿Cree que de no ganar Cambiemos hay alguna alternativa política que le daría continuidad a esa visión? Yo creo que la Argentina necesita políticas de Estado. Políticas públicas de largo alcance. En eso estamos de acuerdo, pero ¿usted ve que si la alternativa política no es Cambiemos, cuál sería la otra? Bueno, la otra lo dirán el 22 de junio, las alianzas que se hayan cerrado, y en agosto las PASO. Pero usted ve que comparten el mismo horizonte que usted analiza. Yo creo que hay, no todo es blanco-negro en la política, no es que haya una dualidad, hay sectores que también están pensando en que es necesario una concertación de políticas públicas, porque finalmente usted va a necesitar, en cualquier caso, mayorías legislativas para hacer las reformas estructurales. Y para eso hay que lograr consensos. Y los consensos tienen que empezar con los consensos sobre políticas de Estado. ¿Dónde está Argentina en el mundo? ¿Se va a insertar en el mundo? ¿Cómo lo está haciendo y cómo
aspiraría a dónde encontramos el máximo nivel de coincidencia de dónde hacerlo. ¿Por qué tipo de economía tenemos que tener? ¿Una economía estatalista o una economía fundada en la iniciativa privada, de la cual estoy absolutamente convencida? Eso lo dice la mayoría. Yo diría prácticamente no hay países que no respondan a ese modelo exitoso. Modelo exitoso que se sintetiza. ¿Por qué el G7 es el G7? Porque son los 7 países industrializados más importantes del mundo. ¿Y qué características tienen? Tienen un sistema político estable, incuestionable. Argentina hoy lo tiene democracia institucional. ¿Hay cosas para perfeccionar? Siempre hay cosas para perfeccionar. Segundo, una economía que no importa el gobierno que esté, los fundamentals de la economía se mantienen. Y esto evidentemente Argentina no lo tiene, es pendular, cambia. Y obviamente desde el punto de vista de la inclusión social, digamos, hay muchos de esos países que hoy tienen problemas de migraciones o refugiados o etcétera. Bueno, aparecen, en el caso nuestro afortunadamente no hay eso, pero falta la cohesión social que es producto de la posibilidad de acceso a la educación y acceso al trabajo. Daniel, el 32% de pobreza no afecta a la inclusión social de la Argentina. El tema de la inmigración no es un tema, o sea, los inmigrantes que llegan a Argentina se pueden insertar, pero el 32% de pobreza no es preocupante. Sí, es muy preocupante, es muy preocupante. Yo creo que es una vergüenza colectiva, no es solamente una vergüenza para los gobernantes, cualquiera que sea el anterior o el posterior. Es también para nosotros. Formamos parte de esta sociedad y esta sociedad evidentemente, tiene una deuda social que tendremos que ir administrando para la inclusión. Y digo, el camino es atender las necesidades básicas y generar un marco educativo moderno, eficiente, adecuado a las nuevas tecnologías que vienen, pero que le permita a cada una de esas personas tener un camino de dignidad en el trabajo y no de subsidio. Daniel, ¿cómo piensa un empresario o el CEO de una corporación global que tiene oficinas en la Argentina, en una Argentina de crisis? Quiere decir, el gobierno plantea un pacto de caballeros, la idea de que voluntariamente adhieren a un plan de precios esenciales, de precios cuidados, de congelamiento de algunos de sus productos durante muchos meses. ¿Cómo juega ese dilema entre sostener la rentabilidad y la ganancia del accionista y moverse y colaborar en una Argentina con el nivel de problemas que tiene? Bueno, a ver, primero yo no uso la palabra congelamiento, uso la palabra acuerdo. Y uso la palabra acuerdo y no es simplemente una cuestión dialéctica, es una cuestión filosófica. Acá las empresas, entendiendo las circunstancias complejas que vive la Argentina y el consumo, han aceptado entrar en este acuerdo. Y se ha comenzado con las empresas argentinas. Después es distinta la posición de una empresa internacional y ahí hay que tener cuidado porque, por lo menos en el sector alimenticio, Argentina tiene una gran virtud, tiene una gran competencia muy abierta entre empresas internacionales, las de primerísima línea en el mundo, y las nacionales que también han servido para incentivar la transformación tecnológica. Digamos, las tecnologías de punta de las internacionales ha empujado cadenas de valor, por un lado, y por otro lado, esa comparación competitiva para entrar a los mismos mercados. Ahora, ¿cómo hace la empresa internacional? La empresa internacional, hasta donde puede, se adapta a las circunstancias nacionales, ¿no? Hay un dicho que dice: piensa globalmente pero actúa localmente. ¿Okay? Entonces, de alguna manera tienen en cuenta, en la medida que el país sea previsible o atienda a parámetros de previsibilidad. Y esa es la responsabilidad colectiva de nosotros. Mire, ¿está siendo un país previsible Argentina hoy? Aspiramos a que sea previsible, que consolide un camino de previsibilidad. Hemos tenido etapas contradictorias, exitosas, menos exitosas, populistas, no populistas. Hagamos un país, pongámonos de acuerdo en hacia dónde vamos, porque en todo caso todo el mundo quiere bienestar, todo el mundo quiere que estén las cosas mejor.
es un país que no tiene problemas raciales, que tiene buenos recursos humanos, que tiene unos recursos naturales fenomenales. Resulta que lo que no tenemos es capacidad de diálogo para construir un paradigma mirando hacia adelante. Usted claramente está en diálogo con el presidente Macri, fue invitado. ¿Tiene consultas desde otras fuerzas políticas, por ejemplo, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner? Con la expresidenta no he tenido contacto en los últimos años. Durante su gestión de gobierno presidía Copal y teníamos diálogo con la presidenta, pero sí también con los otros líderes que hoy aparecen. ¿Con Roberto Labaña, por ejemplo? Con Labaña, con Massa, con Felipe Solá, con Miguel Ángel Pichetto, digamos, y con todos aquellos que quieran hablar. En primer lugar, les digo, yo no tengo una política, mi responsabilidad no es tener, independientemente de que tenga, mi voto es mío, íntimo, Sí, sí, ¿ok? por supuesto. Pero mi rol es escuchar a todos y transmitir a mis mandantes, que es mis socios de Copal, todas las visiones o todas las perspectivas, primero para que ellos tomen sus decisiones empresariales y después, si además adicionalmente sirve para que tomen o tengan en cuenta en sus decisiones personales, pero eso es un segundo tema, porque respeto, nunca he dejado en Copal que se haga una encuesta, veo que vienen a hacer encuestas de opinión política. No. Copal es una cámara empresarial para las cuestiones empresariales. Ahora, en ese contexto de necesidad de escuchar, y usted siempre tiene las puertas abiertas para escuchar las distintas vertientes políticas, ¿le preocupa que una dirigente que representa por lo menos al 30% de los votantes en Argentina no abra los canales de escucha y de conversación con una cámara tan importante como la que usted representa? Bueno, yo supongo, por el momento no hay candidaturas. Entonces, yo creo que llegará el momento en que tenga que haber esa escucha. Desde ya reivindicaremos esa posibilidad de ser escuchados a los efectos de transmitir lo que es el pensamiento de uno de los sectores de la industria y de la transformación de materia prima en la Argentina, hacer alimentos procesados, transformar materia prima en gran medida argentina, en gran medida argentina. Hay un argumento, sobre todo de quienes critican algunas cuestiones del mercado, de la libertad de mercado, que dice que la exportación de alimentos y el crecimiento de las exportaciones de alimentos ha redundado en un encarecimiento de algunos productos en argentinos para el consumo interno. ¿Cómo lo ve usted? No, a ver, hay un tema de costo de materia prima y costo de insumos, digamos. Si el cereal o el grano o el grano de café o el cacao tiene un costo internacional, va a variar. Esto no importa que usted exporte o no exporte, va a variar. Al contrario, lo que puede bajar son los costos indirectos, los costos que una economía de escala le permite disminuir. También con respecto a los envases, digamos, aguas arriba y aguas abajo, usted tiene costos que no tienen que ver con que exporte o no exporte. Al contrario, digamos, en el caso de exportar, la economía de escala le disminuye la incidencia de los costos fijos. Pero igual hay muchos productos que son de mercado interno, ¿no es cierto? Hay otros, por ejemplo, la pesca argentina. El 95% de lo que produce de pesca la Argentina, que produce mucho, más de 1.200 millones de dólares por año se exportan, va al mercado externo. Solo el 5% se consume en el país. Digamos, de esto hay variantes 50 y 50 o de otras proporciones. Hemos vuelto a exportar, el año pasado exportó 80 y pico % más de carne vacuna que el año anterior. Venimos de una crisis de stocks por malas políticas en la materia que se está rectificando. Bueno, cuanto más oferta haya, evidentemente no solamente va a haber mejor acceso nacional, sino también mejor acceso a mercados internacionales o posibilidad de cumplir con los compromisos internacionales que se asuman. Le hago las dos últimas preguntas. La primera de ellas es, hay una frase histórica de General Perón de que este es un país de empresas pobres pero empresarios ricos. ¿Cuán real es esa descripción hoy en esta actual crisis económica? Yo creo que no. Bueno, digamos, respeto con la historia, todo es opinable. Me parece que no es el caso hoy. Digamos, a ver, afortunadamente el empresario argentino tiene dos condiciones. Sigue siendo argentino. Y ojo, que mantener una empresa argentina con todas las vicisitudes, hiperinflaciones, crisis,
controles, ley de abastecimiento o cosas por el estilo, harían desistir a muchos. Sin embargo, están acá y siguen trabajando acá en la Argentina. Primera cuestión. Y la segunda es la vocación de progreso, esa vocación que heredamos, que obviamente hay que desarrollarla y potenciarla en todos los sectores de la sociedad, porque sin voluntad, decía el general de Gaulle, decía, sin fe en el plan no hay plan, sin el fe en el progreso no hay progreso. Y yo creo que tenemos que reconstituir, además de tener políticas públicas, reconstituir ese espíritu que el empresario argentino, yo le aseguro que lo tiene, que está acá, que lucha acá y que quiere crecer acá. Daniel, la última pregunta. Estuvo hace unos minutos Jorge Todesca, el director del INDEC, sentado en esa silla. El gran tema aquí es que de no ganar Cambiemos, ¿cómo será la política? Supongamos que gane nuevamente el kirchnerismo en relación al INDEC, que fue intervenido, ¿no?, durante la gestión kirchnerista. ¿Cuáles son sus expectativas en relación a una institución tan clave para la fijación? Es fundamental tener estadísticas serias. No se puede trabajar sin estadísticas serias. No se puede trabajar de ojímetro, como usted no va al médico de ojímetro. Usted va y le manda a hacer análisis y vuelve con los análisis, aunque no le gusten los análisis. ¿Okay? Y en ese sentido, supongamos que vuelve a darse una situación crítica en el INDEC, ¿cree que los empresarios en el pasado no fueron lo suficientemente críticos de lo que se estaba haciendo en el INDEC y que deberían cambiar su manera de relacionarse si se da nuevamente esa situación? Mire, hay que ver qué quiere decir uno por crítico, porque yo creo que las críticas se hicieron, participé en muchas reuniones de objeciones a esto. Ahora, hay que tener también cuidado del tono con respecto a lo institucional, porque el límite de esto es la Argentina, que fácilmente desembocaba en incitaciones al golpe, o, como he visto en estas últimas semanas, hasta un dirigente sindical decir, hay que terminar con este gobierno antes. Al golpe contra el gobierno. Claro, contra el gobierno. Yo digo, hay que manejar la crítica y asumo, quizá uno puede haber tenido mayor o menor intensidad, pero hay que manejarla dentro del sistema y respetando las instituciones. Porque evidentemente esa es la lección del 83. A partir del 83 no puede haber retroceso de ninguna manera en que la Argentina tiene que respetar las instituciones. Y esas instituciones significa respetar a los gobiernos elegidos democráticamente, aunque a uno no le gusten. Ahora, es cierto que si hay violación de derechos o apagón estadístico. Bueno, y quizás ahí hay que pensar que si vuelve a repetirse hay que hacer algún amparo judicial y ver qué decide la Corte Suprema. Quizás, yo le digo, contra la ley de abastecimiento del gobierno anterior, nosotros promovimos las entidades del Grupo de los 6, se promovió desde la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, los bancos, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural y la Cámara de Construcción, se promovió un amparo judicial. Ahora, también le puedo decir que en determinado momento hablamos con altísimos funcionarios del gobierno, dijimos, bueno, si ustedes no aplican la ley, nosotros no seguimos con la acción, porque digamos, no es cuestión simplemente de quién le gana al otro. Claro, de exacerbar el conflicto, sino encontrar acuerdos. Sino encontrar acuerdos. Difícil en la Argentina, pero bueno, hay que empezar. Pero le digo, aún así, ahí funcionó. Muchísimas gracias, Daniel Funes de Rioja. Un placer tenerlo aquí. Nos vamos a otro corte en la repregunta, Noticias a Fondo por La Nación Más. No se vayan, enseguida volvemos.